Habíamos visto la estructura fina, cómo cambiaban las energías del átomo de hidrógeno por las perturbaciones creadas por una corrección relativista y por otro lado por el acoplamiento spin-órbita. Esas perturbaciones venían dadas por esta fórmula que dependía no solo del nivel de energía que estemos tomando, sino además del momento angular cuántico total, el J. Ahora, es importante notar que si bien el J depende del L, es decir, el momento angular total depende del momento angular orbital, también del spin, pero como estamos tomando electrones, el spin solo puede ser un medio o menos un medio, el L parecería acá que es una condición más a tener en cuenta, pero lo cierto es que podemos tener para L dos valores distintos, pero después tener la misma energía. Hay dos casos, el 2s1 medio y el 2p1 medio. Estas letras tienen que ver con las notaciones que venían de espectroscopía, las habíamos visto, pero en el fondo lo que significaban es, para este caso, tener n igual 2, L igual 0 y J igual 1 medio. Y en este caso tenemos n igual 2 también, L igual 1 y J igual 1 medio. En este caso tenemos L's distintos, sin embargo, las energías van a ser iguales. Eso simplemente lo podemos ver en la fórmula. Ponemos el mismo n, ponemos el mismo j, y esto va a tener que dar exactamente igual, a pesar de que tengamos L igual 0 y tengamos L igual 1, por supuesto, acá lo que va a tener que cambiar es el número del spin. Sin embargo, no van a ser exactamente iguales, dado que va a haber un efecto más, el efecto Lamb, donde justamente Lamb y Rutherford hicieron un experimento en el cual había una pequeña diferencia entre las energías de los dos estados. Lo que íbamos a tener es que el estado S iba a estar apenas por encima del estado P en lo que tiene que ver con las energías. Esto viene por el lado experimental, pero por el lado teórico, cómo se explicaba esto, y tuvieron que venir Bethe, Feynman, Schwinger y Tomonaga con la cuantización del campo electromagnético. Estamos hablando de la electrodinámica cuántica. Entonces lo que estuvimos haciendo con la ecuación de Schrödinger, con lo de estructura fina y otros análisis que se pueden hacer, son clásicos, por lo menos para lo que tiene que ver con el campo electromagnético. En cambio, el efecto Lamb viene de una corrección que nos da la electrodinámica cuántica. No vamos a ver esto cuantitativamente, pero sí cualitativamente por medio de los diagramas de Feynman que ya hemos utilizado antes. El primero que tenemos acá va a describir algo que ya hemos visto antes, que es la polarización del vacío. Si tenemos nuestro protón, el núcleo, y el electrón en el medio, tenemos la producción de pares electrón-positrón que hacen una especie de apantallamiento de la carga del electrón. Para recordarlo teníamos el ejemplo del dieléctrico, que nosotros tenemos una carga positiva en el medio y después tenemos estos pares negativos positivos. Entonces el apantallamiento venía dado porque todas las cargas negativas iban a estar apuntando, por decirlo de alguna forma, a la carga positiva, haciendo que la carga efectiva que nos queda va a ser mucho más chica. Recordemos que si nosotros tuviéramos la misma cantidad de carga positiva que negativa, sería como no tener cargas. Entonces, en ese sentido, es como que en esta región, que es la cercana a Q, la carga efectiva que va a tener va a ser mucho más chica que la carga original. Y esa es la analogía que usamos acá con los pares de electrones y positrones,
donde se produce exactamente lo mismo, pero tomando en cuenta que estamos hablando de la cuantización del campo electromagnético. Es decir, si nos llevamos esa idea, esperamos que la carga del protón termine siendo menor, si tomamos una carga efectiva, y eso va a tener que incidir en los niveles de energía. El segundo describe algo que tiene que ver con el estado fundamental del campo electromagnético, ya que como el estado fundamental no es cero, a medida que el electrón se mueve a través de las fluctuaciones del vacío, entonces se va alterando la energía justamente por lo que ocurre en esas interacciones. El tercero tiene que ver con algo que ya hablamos, que es el momento magnético anómalo, y que era una pequeña modificación del momento dipolar magnético del electrón. Estos efectos cuánticos llevan a cambiar la energía de la siguiente forma. Para el caso de L igual 0, vamos a tener alfa quinta mc cuadrado 1 sobre 4n cubo kn0, donde esto es un factor que depende de n y también de L, acá en este caso es 0. Para n igual 1 vale 12.7, mientras que para n, vamos a llamarlo de esta forma, n tendiendo a infinito, en el límite tenemos 13.2. Si L es distinto a 0, entonces cambia la fórmula, es más complicada. Seguimos teniendo el alfa quinta mc cuadrado 4n cubo. Tenemos el k ahora dependiendo de n y de L, más menos 1 sobre pi j más un medio L más un medio, y ahí tenemos la dependencia del momento angular orbital. Para j, lo que teníamos antes, L más menos un medio. Otra vez, KNL es un número muy chico, más chico que 0.05, varía muy poco si cambiamos N o L. Y justamente el efecto Lamb va a terminar siendo muy minúsculo, salvo por los estados con L igual a 0, donde va a ser un décimo de lo que tiene que ver con la estructura fina. Y como dijimos, ahora depende de L, entonces si tenemos dos L's distintos, pero la energía era antes la misma, ahora va a cambiar por poco, pero vamos a tener una diferencia al fin. Recordemos que las energías de Bohr originales iban como alfa al cuadrado, las energías de estructura fina iban como alfa a la cuarta, y ahora tenemos que las energías del efecto Lamb van como alfa a la quinta, o sea, vamos cada vez bajando más de orden.